Buenos días, gracias por acompañarnos. Que Dios te dé gracia, te dé paz, te dé entendimiento, te dé todo lo que el Señor tiene hoy reservado para ti y para mí, que en esta predicación que se llama Perdiendo la noción de la sangre de Cristo. Y esto es algo que está dirigido obviamente a personas que han tenido una noción de la sangre de Cristo. La palabra noción es una palabra principalmente latina, que está relacionada con el conocimiento, aunque la palabra en griego conocimiento tomó otro rumbo, pero la palabra noción se está refiriendo, principalmente de acuerdo con el diccionario, a tener una idea vaga sobre algo o tener un concepto, si bien no profundo, sí relativamente cercano a la realidad acerca de algo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo noción de lo que se trata el hecho de ser, por ejemplo, bucear, de buzo, no de estar abusado, sino de buzo, de bucear. Tengo una noción de lo que es porque, bueno, tuve un amigo que tenía esa afición y esa capacidad de hacerlo, de bucear. Lo enseñaron a bucear, me contaba a detalle que era bucear, y bueno, yo tengo una noción de lo que es bucear, aunque jamás he practicado el buceo ni lo haré. ¿Por qué? Porque no me llama la atención, y aparte es caro, pero no me llama la atención, pero tengo una noción por todo lo que me platicaron. Con respecto a la sangre de Cristo, fuimos un poco más allá algunos, de tener una noción, de saber para lo que se usaba o para el efecto que llegó a tener una noción cercana, y que en algún momento dado se ha llegado a profundizar en el conocimiento. Sin embargo, una de las estrategias del enemigo permitidas por Dios es empezar a perder esa noción, ya no el conocimiento, porque sabemos lo importante de la sangre de Cristo, pero la noción diaria de lo que significa la sangre de Cristo en nuestra vida diaria es una de las armas que el enemigo ha utilizado frecuentemente y que sigue utilizando a lo largo de los tiempos, sobre todo por los efectos que llega a tener esto en la vida de los creyentes. Vamos a comenzar por Hebreos 13:20. En Hebreos 13:20 nos da una clara, pues no noción, sino un conocimiento pues preciso acerca de lo que es esto. Hebreos 13:20 dice con claridad lo que es. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Es decir, el hecho de que sea el pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas, que sea el Dios de paz, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, haciéndolo el garante de nuestro pacto eterno con Dios, es precisamente lo que hace que nosotros estemos comprometidos con el Señor y que el Señor no nos excluya por nuestro comportamiento o nos excluya por nuestra forma de ser o de pensar o lo que avancemos o no del pacto eterno, y es la sangre de Cristo. El hecho de no tener esta noción o de irla perdiendo
hace de nosotros personas de riesgo en el sentido de pues estar desbalanceados o de estar un poco a la deriva muchas veces en nuestra vida diaria. Dice, por la sangre del pacto eterno. Es la sangre del pacto. Es lo que nos mantiene adheridos al nuevo pacto. Es lo que nos mantiene como literalmente derechohabientes del nuevo pacto. Y por derechohabientes es que somos personas que tenemos derecho a este nuevo pacto, pero también tenemos obligaciones en este pacto. Hace rato escuchábamos de fondo una canción que se llama Dios de Pactos, y que yo no estoy muy seguro que se entienda, no sé si el autor esté seguro o no, pero el hecho de decir Dios de pactos y de comprometerlo solo al cumplimiento de promesas por parte de Dios, está omitiendo la otra parte, que es que no solo cumpla sus promesas, sino que nosotros cumplamos la parte que nos toca, que es la de permanecer en ese pacto por medio de la fe, y con esa no solo noción, sino ese completo conocimiento profundo, porque es la sangre del pacto. Ahí mismo en Hebreos 10:29. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es una pregunta que hace y una advertencia a los que vacilan en cuanto a los sacrificios judíos, si eran lo suficientemente eficaces o no. Te recuerdo que esta carta es a los hebreos, no te espantes, tranquilo, esta carta a los hebreos hay que saberla leer, porque al dudar de la eficacia de la sangre de Cristo, y te recuerdo que todavía estaba el templo cuando fue escrita la carta a los hebreos, esto fue antes, poco antes, fue escrita 3 años, bueno, un poco más, fue escrita antes de que viniera la destrucción del templo de Jerusalén, y todavía estaba activo el sacrificio. Esto fue escrito, sí, entre 3 y 2 años antes del año 70. Todavía estaban activos los sacrificios en el templo, todavía estaba vigente la ley para los judíos, y entonces, para muchos de los judíos que se convertían al cristianismo, dudaban de la eficacia de la sangre derramada por Cristo y querían estar bien con ambos bandos. Querían estar bien, por un lado, con los cristianos, creyendo que la sangre de Cristo los adhería a un nuevo pacto, y querían no dejar la ley. Entonces, cuando eran sorprendidos, tenían que decidirse, y los judíos de la ley los obligaban a blasfemar de la sangre de Cristo y a tenerla por inmunda. Y haciendo que volvieran a confesar que el sacrificio de la ley era suficiente para salvación, y que eso que decían los del camino, porque todavía no eran llamados cristianos, y esos, ya eran llamados cristianos, los del camino, y esos tenían que negar la eficacia de la sangre de Cristo. Por eso es esta dura advertencia, pues digo, no te espantes, en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo
¿Pensáis que merecerá que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la ley, tratándola de seguir, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y por eso habla del Espíritu de gracia. Nosotros, que no estamos en estas circunstancias tan delicadas como los hebreos convertidos al cristianismo, todavía con el templo de Jerusalén levantado y activo, corremos el riesgo de sí empezar a perder la noción de la importancia de la sangre de Cristo y la sangre del pacto. Ahí mismo en el versículo 16 de Hebreos 10 dice: es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, y pondré mis leyes en sus corazones y en la mente, y en sus mentes las escribiré. Precisamente vemos que dice las escribiré en sus mentes. Pues sí, efectivamente vemos que el Señor hace este efecto en nuestros corazones. 1 Corintios 10, 16. 1 Corintios 10, 16 habla acerca de este acto de la sangre de Cristo. Al establecer la cena del Señor, Pablo está haciendo referencia precisamente a este evento y dice: la copa de bendición, la copa que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Fíjate cómo dice 1 Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión y fíjate que dice, no es la comunión con, sino es la comunión de la sangre de Cristo. Es decir, la comunión está en la sangre de Cristo. Y en esta comunión en la sangre de Cristo es que nosotros partimos el pan y participamos. Te recuerdo que esta era la tercera copa que era la copa de bendición. La tercera copa de bendición en la ceremonia de la Pascua era donde venía la bendición. La tercera copa de bendición. Por eso dice, la copa de bendición que bendecimos. La copa de bendición que bendecimos se está refiriendo al evento de la celebración de la Pascua de los judíos, y la tercera copa, que era la de la bendición, es en donde está la comunión. ¿Sí? Así de importante es entender las cosas que leemos, para que no comience a darse el efecto de empezar a perder noción de la importancia de la sangre de Cristo. La tercera copa, entonces, que es la de la comunión, es la de tener por común. Es decir, no es la comunión de la sangre de Cristo, es decir, lo que tenemos en común todos nosotros al celebrar la cena del Señor, pero sobre todo al estar día tras día con esta noción clara, y no solo noción, sino de un conocimiento vago, sino un entendimiento verdadero, sincero y profundo y agradecido de la sangre de Cristo, es lo que tenemos en común. Fíjate bien lo que va a decir, con todos los que hemos nacido de nuevo, y es lo que tenemos en común con Cristo. Al participar de la copa de bendición, pero no con nuestra sangre, sino con la suya, que es la del Cordero Pascual. Así de profundo es esto. Por eso los apóstoles que estaban ahí entendieron en profundidad al levantar la tercera copa y decir,
esta es mi sangre y este pan es mi cuerpo, que por ella muchos son salvados. Entonces, comunión es tener en común ellos, y es como estar con los apóstoles en ese evento sagrado que fue la bendición de la tercera copa por parte del Cordero Pascual en carne y hueso, y decir, esta es mi sangre. Y cuando eso empieza a pasar de largo en nuestras vidas y seguimos afanados con nuestra pobre y limitada existencia en este mundo, limitada a unas personas o a un cuerpo o a unos parientes, de verdad qué pobreza de vida y existencia nos espera cuando empezamos a pasar en el día con día la sangre de Cristo. Nuestro compromiso con Él de servirle, y por eso hoy yo estoy aquí. Porque es mi decisión seguir sirviéndole al Dios vivo, porque tengo una clara noción y un claro entendimiento de la sangre de Cristo. Romanos 5:9, para los que nos gusta la escatología, los eventos que habrán de venir. Romanos 5:9, te das cuenta que es la sangre de Cristo, la garantía de lo que sigue. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, hasta ahí vamos bien, coma, por él seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira venidera. Seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Lo voy a volver a leer el versículo 9, por favor. Es el sustento de toda tu escatología personal. Si es que esperas como yo, con ansia, bueno, no con ansia, ya no quiero hablar de ansiedad, que esperamos con esperanza y con gratitud el arrebatamiento. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque estamos justificados en su sangre. Entonces, esto nos da esperanza, nos da tranquilidad y sobre todo nos da paciencia de estar esperando el regreso de nuestro amado Señor, de estar esperando el que Él venga. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. En Romanos, ahí mismo, 3:25, y esto es muy importante porque siempre estaremos tentados a tener esta situación de perdernos en una línea de tiempo, no entender que nuestro pasado ha sido perdonado y sobre todo de no tener claridad que en la sangre de Cristo estamos ya justificados, que podemos dejar que el Espíritu Santo levante nuestro rostro día tras día por la sangre de Cristo, con la dignidad de la sangre de Cristo, con la dignidad de la sangre de Cristo, no con nuestra dignidad, sino con la dignidad de la sangre de Cristo, levantar nuestro rostro ante el Señor y recibir de Él gracia,
Dice en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los tuyos, los míos, pero también los pecados que te hayan hecho. O sea, yo no sé qué tanto ames o aborrezcas tu pasado, pero el hecho de que tu presente esté atestado de tu pasado, no estás teniendo fe en su sangre. No estás teniendo fe en su sangre. Perdóname, pero discúlpame. Pero no estás teniendo fe en su sangre. Tienes una noción cada vez más alejada de lo que significa su sangre. Personas esclavas de su pasado, siendo creyentes, son personas que están perdiendo lo mejor del trigo. Y no son bendiciones, o sea, no son bendiciones materiales, o sea, no, va más allá, va más allá. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. No la nuestra, sino la justicia de Cristo, por la cual nosotros estamos siendo justificados y somos somos literalmente, dice, somos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿por qué estamos ¿por qué tiene que ser tan largo y sinuoso el camino? Pues porque la verdad, al menos a mí me pasa, igual y por eso estoy predicando enfrente de un teléfono, pero el perder el hecho de que somos justicia de Dios en Él y que esa justicia es manifestada en el mundo espiritual al enemigo, y delante de Dios esa justicia es manifestada a sus ojos porque es la justicia de la sangre de Cristo, y de que a nivel personal Él ha pasado por alto los pecados pasados por su paciencia, con un solo fin, y está en el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Manifestarlo a quién? En primer lugar, a Cristo, como valía de su sacrificio. En segundo lugar, a los ángeles, buenos y malos. Y en tercer lugar, a ti. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice al que es de la fe, no en Jesús, sino al que es de la fe de Jesús, porque es la fe de Jesús la que hace que no perdamos noción de su sangre. Porque es su sangre, porque es la fe en su sangre, como dice el versículo anterior, para manifestar su justicia. Es la fe en su sangre y es de la fe de Jesús. ¿Qué es entonces lo que hace que nosotros hagamos
lo necesario que es tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle. ¿Qué es lo que hace que nos mantengamos en una posición adecuada? Efesios 2:13. Efesios 2:13 nos ayuda muchísimo a entender nuestra postura delante de Dios, que es la que Dios quiere y no la que nosotros pretendemos lograr. Hay personas que se esfuerzan semana tras semana diciendo, ahora sí, voy a estar cerca de Dios. Ahora sí, en esta semana, ahora sí van a saber lo que es ser un cristiano. Y la verdad es de que no han tenido ni idea de lo que es la justicia de Dios ni la sangre de Cristo. Porque ese ahora sí ya merito y ya merito, logro ser cristiano de veras. Bueno, pues les hace falta leer más Biblia, les hace falta ver las clases. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios nos ha hecho cercanos por la sangre de Cristo, no por nuestras obras, no por nuestra capacidad de echarle ganitas, no por nuestra, buena intención o algo. O sea, hechos. Y el único hecho que nos hace cercano, estar cerca del Señor, estar en el Señor, es la sangre de Cristo. Te recuerdo que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:2. Te estoy documentando lo más que pueda en el corto tiempo que tengamos antes de darle, con el poder que tienes, de darle cambio a otro video. Tienes ese poder en tus manos. Tienes un gran poder en tus manos. Y es el poder de cerrar este video y poner uno que te pueda bendecir más en lo que buscas. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y entonces ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, vemos aquí varias cosas. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Ya fuiste elegido, elegida, en santificación del Espíritu Santo. Padre, Hijo y el Espíritu Santo, aquí está hablando. Padre, elegidos. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en primer lugar. Santificados en espíritu, el Espíritu Santo, para obedecer. ¿Y qué es lo que hace el Hijo? Rociarte con la sangre y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 2 puntos y seguido, gracia y paz os sean multiplicados. Hay un hermano que tiene su canal que es muy visitado, que dice cosas muy interesantes, que comienza, gracia y paz, hermanos. Yo de veras, cuando digo,
oigo eso, digo, ojalá le entiendan. O sea, porque todos sus videos los comienza con gracia y paz, hermanos. Y yo sé que lo hace bien, pero yo digo que los que lo oigan, al menos oigan el principio, gracia y paz, porque es lo único que necesitamos. Rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Sé que es un saludo de entrada en la carta de Pedro y Pablo dice gracia y paz en casi todas sus cartas. Pedro usa gracia y paz y también usa Pablo gracia y misericordia en las salutaciones o en las despedidas. Pero ¿por qué crees que lo ponen? ¿Como cliché? ¿Tú crees que esto es un cliché, un modismo de escribir en ese tiempo? No, mis amados. Es que en la sangre de Cristo, al ser rociados, tenemos gracia y paz, diciendo que lo único que necesitamos, pero también lo único que tenemos es gracia y paz, porque somos rociados con la sangre de Cristo y no perdemos esta noción. No perdemos esta noción de la sangre de Cristo. Quiero, para empezar a concluir y ya sacar algunas conclusiones. Conclusiones, no contusiones, sino conclusiones. Hebreos 10, 19. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Opciones tienes. La mejor es entrar al lugar santísimo. En el mundo, en esta vida, si algo tenemos son opciones. Tenemos opciones para salir del problema, que pueden ser ilegales, por cierto. Tenemos opciones para justificarnos a nosotros mismos. ¿Por qué sigues hundido en el mismo hoyo? Ah, pues porque tal y tal y tal y tal. Porque no ha pasado tal y tal y tal y tal. Porque no me han dado tal y tal y tal y tal. Porque no me ha hecho justicia la revolución ni me ha hecho justicia la transformación. Entonces, ¿por qué eso sigo en el mismo hoyo? Bueno, opciones tenemos muchas. Pero la mejor opción es esta. Así que, hermanos, porque esto es para hermanos y hermanas solamente, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué digo opciones? Porque dice teniendo libertad, no teniendo obligación, no teniendo mandamiento, no teniendo exigencia. Dice porque teniendo libertad, es decir, puedes hacerlo o no. Puedes o no entrar al lugar santísimo. Todos los días, aunque tengas mucha chamba. Todos los días, aunque pienses que el mundo gira alrededor tuyo y que el mundo de los demás, tú eres como esa historia griega que es el Atlas, no el equipo de fútbol, sino el Atlas que sostiene el mundo así. Y tú te piensas el Atlas del mundo de todos los que quieres sosteniendo su mundo. Bueno, no lo eres. Crees que lo eres, pero no lo eres. Entonces, es libertad para entrar día tras día sin ser el Atlas que sostenga el mundo de otros o el tuyo mismo. Puedes entrar al lugar santísimo. ¿Para qué? Para hallar gracia y oportuno socorro, entrar al trono de la gracia, como en el mismo libro de Hebreos
dice en el capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, y si es el trono de la gracia, pues obviamente hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Y todo por no perder la noción, profunda o no, pero al menos noción de la sangre de Cristo, por esta limitadísima predicación. ¿Sabes? Cuando nos empezamos a centrar en un cristianismo que solo entiende que el cristianismo se trata como decía mi esposa, que no es de que diga que es mejor dar que recibir, sino que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando el cristianismo se centra en las bendiciones o en el recibir, pasa algo en nuestros corazones cuando perdemos esta noción, empezamos a perder esta noción. Y es que dejas de ser agradecido con el Señor por lo que tienes. Y dejas de ser temeroso de Dios por lo que no tienes, al respetar por qué no lo tienes. Y si no lo tienes es porque Dios no te lo ha dado. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, dejas de ser agradecido por lo que tienes, o dejas de ser temeroso de Cristo y del Padre por lo que no tienes, dándole lugar a la frustración de no tener algo. Porque si no lo tienes, es por falta de la noción de la sangre de Cristo que cubre todo, tanto lo que quieres como lo que no quieres, tanto lo que tienes como lo que no tienes. El Dios de toda gloria ha determinado todo esto. Sé que va en contra de la enseñanza, de muchas cosas, de arrebatar, de orar, del Dios de bendición, pero mi Biblia dice que el Dios de gracia, el que nos ha dado todo y que de Él depende todas las cosas, de las que tenemos y no tenemos, ese es el Dios nuestro, el Dios verdadero. Ese es el tan aclamado Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los judaizantes que no tienen ni cercana idea de la sangre de Cristo, porque si la tuvieran, no estarían tan apegaditos a la ley que ni siquiera les corresponde, ya no por nacionalidad, sino por etnia. O por ADN. Otro efecto terrible es que se empieza a devaluar la salvación. Como que ya se empieza a tener una sobrevaloración de la vida en este mundo. Una de las cosas que me echaron a la calle de la congregación en donde nací fue que uno de sus pilares dijo, predicando, de los rockstar de esta congregación, dijo en una predicación, ya estando yo en el liderazgo, es decir, no tenía ni 12, ni 14, ni 20, ni 25 años, sino ya, eso fue hace algunos años, y que terminó por darme una patada, ¡puc!, para echarme fuera de ahí, fue que dijo uno de esos pilares, dijo, hoy no te voy a predicar de la sangre de Cristo, ni de cosas profundas. No.
Yo te voy a predicar sobre cosas prácticas, de fe. Porque ¿quién de aquí quiere las bendiciones de Dios en esta tierra? Y la carretonada de aplausos no se hizo esperar. Y enseñó cómo usar versículos envueltos en papel, celofán, y mandarlos al cielo para que se abriera el cielo y cayera la bendición. Y a manera de testimonio, fue una bendición esa predicación porque fue la patada en mi parte baja superior, ¡puc!, para echarme de esa congregación. Porque es impráctico predicar de la sangre de Cristo. Y porque yo quiero oír predicaciones que me bendigan en esta tierra. Se empieza a devaluar la salvación. Y se empieza a tener más interés en esta vida que en la vida eterna. También, esto es como los que tienen el vicio del alcoholismo o cualquier otro vicio que ahora le llaman enfermedad. Enfermedad es un cáncer. Esa es una enfermedad. Pero bueno, esa es otra historia. Que tienen como vicio, que creen tenerlo bajo control. No, yo no tengo ese vicio. Yo cuando quiero lo hago. Tengo el control. Tengo el control y ya están tirados en una calle con un vaso rojo levantado. Y sí, yo tengo el control. Bueno, no tienen el control. Digo que es como el vicio porque es como el vicio de que yo tengo el control de que puedo estar cerca o lejos de Dios. Ahora sí y ahora no. Ahora sí estoy, ahora no estoy. Ahora me distraje y ahora estoy atento. Ahora sí puedo, ahora no puedo. Ahora sí oigo, ahora sí no oigo. Ahora sí oro y ahora sí no oro. Ahora sí soy santo y ahora soy no santo. Ahora, creen que tienen el control de sus vidas, espiritualmente hablando. Creen que tienen el control de su espiritualidad. Creen que tienen el control de qué tan cristianos son o no. ¿Por qué? Porque no tienen noción de ese Dios que cantan, de Dios de pactos. No tienen ni idea de lo que significa ser Dios de pactos. El perder la noción de la sangre de Cristo es como los que tienen ese vicio, que creen que tienen el control y no lo tienen, porque no han entendido que es la sangre del pacto. Tan serio es este asunto, tan serio es, para que la siguiente pasaje bíblico, te ruego y te suplico que lo tomes en serio. Y está en Hebreos 9, del 11 al 15. Hebreos 9, del 11 al 15. Y dice de la siguiente forma: pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿De qué? De los bienes venideros, no de los que hoy tenemos en este mundo, del cual está el mundo entero bajo el maligno, sino de los bienes venideros, por el más amplio
y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Lo siento por los que venden viajes a Israel, o sea, ¿no? Este es el bueno. Es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, pero no para él, sino para ti y para mí. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo tiene su ministerio y ese ministerio ha sido trasladado a nosotros y lo recibimos y por eso estamos completos en cuanto a obras de ministerio. Por eso no hay grandes ministerios o ministerios pequeños o ministerios insignificantes. Hay un solo ministerio y es el de Cristo, al cual nosotros ya fuimos sumados. Que tenemos actividades dentro del cuerpo algunos, sí. Todos tenemos una actividad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Para que dejes de valorar tanto tu vida en esta tierra y pienses un poquito más en la vida eterna, en los bienes venideros. Porque todos los bienes que hoy tienes o que consideres tuyos van a pasar, se van a acabar. Todos los que amas con pasión y locura, sea quien sea, si es de carne y hueso, en la vida eterna, si es que están contigo, si es que estamos ahí, ¿verdad? Que por la sangre de Cristo yo sí estaré, primero Dios, ya no van a ser parientes. Es decir, tú no vas a ser abuelito o abuelita para siempre de tus nietecitos. Tú no vas a ser esposo o esposa para siempre con el que hoy estás. Seremos como ángeles. Tú que trabajas, ya no vas a obtener lo que hoy tienes de bienes materiales. Y en lo que trabajas hoy, ya no vas a trabajar en ello en la vida eterna. Yo que predico, ya no voy a tener necesidad de predicar, porque va a ser Dios mismo todo en todos. Y ya no va a haber necesidad de predicación, de congregaciones, ya no va a haber necesidad de salmistas, gracias a Dios, ya no va a haber necesidad de congregaciones, gracias a Dios, ya no va a haber necesidad de internet, gracias a Dios, ya no va a haber necesidad, ya no va a haber dinero, gracias a Dios. Ya no va a haber empleos, gracias a Dios. Ya no va a haber gobiernos, gracias a Dios. Ya no va a haber maldad, gracias a Dios. Entonces, mantengamos la noción, aunque sea la noción, en el significado de lo que significa noción.
mantengamos la noción de la sangre de Cristo. Y mantengámonos firmes sin fluctuar en a la profesión a la cual hemos sido llamados. Con esto termino. Le doy gracias a Dios porque llegaste hasta aquí, no cortaste la transmisión. Y te pido entonces que te suscribas al canal, actives las notificaciones, le das like a este video y lo compartas, sobre todo para quienes sí desean escuchar predicaciones que tengan que ver con la vida venidera y que desean tener más que una noción de la sangre de Cristo. Muchas gracias, que Dios te bendiga y estamos próximos para la clase siguiente miércoles si Dios nos presta vida. Muchas gracias. Hasta luego.